Suenan los tambores de la información. Aquí está MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Muy bien, volvió con todo el compañero Rodríguez. A ritmo del candombe que nos empuja la información diariamente. Me gusta eso. Bueno, se le extrañó, ¿eh? Bueno, muchas gracias y el agradecimiento a Wilmar que estuvo aquí ayer. Se le extrañó, no sin ninguna alusión al grandísimo compañero Wilmar Amaral que estuvo ayer y cumplió, pero así, con creces, con este rol. Y que hoy estará en lado B en la continuidad en la pantalla de TV Ciudad. Por supuesto. Y bueno, ¿empezamos con la información? Empezamos con la información de hoy porque el diputado colorado Germán Cardoso declaró ante Fiscalía en calidad de indagado por su gestión al frente del Ministerio de Turismo. Al salir, cuestionó las compras hechas por la cartera durante gobiernos del Frente Amplio y no hizo mayores comentarios con respecto a las presuntas irregularidades de las que se lo acusa. Una de ellas es la inclusión de la empresa estonia Kirma Service en el plan de medios del ministerio. Más temprano también declaró su asesor Elvio Rodríguez, quien ante el fiscal se hizo responsable de esa decisión. El abogado de Cardoso, Jorge Barrera, anunció que pidió el archivo de la causa. Este es el tema que destacamos de arranque, como siempre hay más. En los titulares que vienen a continuación. La Suprema Corte decidió investigar la actuación del juez Alejandro Recarey en el caso del fallo que ordenó la suspensión de la vacunación pediátrica. Por el momento no hay resolución definitiva sobre el inicio de un sumario. La suba de precios se aceleró a 9,6% en julio y llegó a su mayor nivel en el año. Cabildo Abierto estima que la coalición se va a terminar cerca de las elecciones y que su ministro y su ministra se van a ir del gobierno. Según información oficial de ACE, hubo recorte de 777 millones de pesos en rendición de cuentas, 26% menos de presupuesto en medicamentos con un mayor número de usuarios. Está en duda la aprobación del proyecto de ley de tenencia compartida en la Cámara de Representantes. Ministerio de Salud Pública denunció cheques sin fondo, compras sin tasación y retiros de efectivo de la ex mutualista Casa de Galicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, reclamó un refuerzo presupuestal para la justicia en la rendición de cuentas. Fuerte cruce entre la diputada Cecilia Cairo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por utilización por parte del funcionario de la camioneta Audi Q5 decomisada al narco Betito Suárez. Primeras reacciones políticas al anteproyecto de reforma previsional. PIT-CNT analiza la posibilidad de realizar un paro general en septiembre. Personas partidarias del aborto logran una rotunda y emblemática victoria en un referéndum en el estado conservador de Kansas, en Estados Unidos. Tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, China envía aviones de guerra e inicia ejercicios militares alrededor de la isla. Pantalla de siempre de TV Ciudad y el aire de siempre a través de la radio de Uniradio, que es 107.7 en FM en Montevideo y en área metropolitana. Y que se puede escuchar también por internet a través de uniradio.edu.uy. Dejamos la comodidad del estudio, ¿te parece? Exacto. Salimos a exteriores con nuestra compañera Mariana Abreu. Mariana. ¿Cómo andan, compañeros? El saludo para todos. Buenas noches. Estamos en el espacio de arte contemporáneo, actual museo que funciona en lo que era un predio de la ex cárcel Miguelete. Aquí se va a estar presentando en minutos nada más el Premio de Fotografía del Uruguay 2022, un reconocimiento impulsado por el CDF, el Centro de Fotografía de Montevideo, también la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto Nacional de Artes Visuales. En unos minutitos nada más vamos a estar conociendo estos trabajos fotográficos premiados y también a sus autores. Muchas gracias, Mariana, por este adelanto justamente. Y ahora tenemos un móvil más. Tenemos un móvil más y otra compañera que está en otro punto de la ciudad, Macarena Vico. Buenas noches, Natalia, Martín. Así es, estamos en la Huella de Seregni porque se está por presentar el FAT Escucha en Montevideo. Se trata de un plan de recorrida por todo el país que comenzó en mayo, ya ha recorrido otros departamentos y ahora le toca a Montevideo, que entre el 4 y el 6 va a estar recorriendo los barrios, hablando con la gente y acercándose a la ciudadanía. De esta presentación va a estar participando el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también la presidenta de la departamental, Graciela Villar, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. En instantes vamos más con esto. Muchas gracias, Macarena. Ahora miramos un poquito hacia el Parlamento. Exacto. ¿Qué tenés para nosotros, Julieta Núñez Tomás? Bueno,
Ayer veíamos en uno de los móviles que acaban de presentar a nuestra compañera Mariana Beleu desde el Parlamento comentando que la ley el proyecto de ley en realidad se transformó en ley de corresponsabilidad en la crianza, más conocido como tenencia compartida, recibió media sanción, recibió los votos de la coalición de gobierno en la Cámara de Senadores y ya comienza a discutirse públicamente qué es lo que puede llegar a suceder con esta ley en la Cámara de Diputados, que va a ingresar a esa comisión, en la Comisión de Constitución y Legislación, se va a discutir allí y va a pasar a votarse entonces en la Cámara Baja. Lo que les podemos decir desde ya es que peligra su aprobación porque hay voces que están en contra de este proyecto y lo han manifestado públicamente. Nosotros hablamos con el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, y también esta mañana en MD Noticias, la primera edición, estuvo María Eugenia Rosselló del sector Ciudadanos del Partido Colorado, también con fuertes críticas, principalmente a algunos de los artículos que además ayer no fueron acompañados en su votación por la senadora Carmen Sanguinetti del mismo sector. Así que vamos a estar comentando un poquito cómo fue la votación de ayer y viendo qué es lo que puede llegar a suceder en diputados. Gracias, Julieta. Tendremos mucho material con respecto al anteproyecto de ley de reforma previsional, incluyendo columna de análisis político. ¿Compartimos algún adelanto? Sí, algunas críticas que se hicieron. ¿Qué se dijo? Eso mismo. Estamos en contra, como es la SAFAP, el no tocar la caja militar y que se habla solo del financiamiento de las jubilaciones y no de una reforma a la seguridad social. Lejos de financiar al BPS, lo desfinancia aún más, profundizando el ingreso de las personas, nuevos trabajadores, en ingreso a la SAFAP. Recién Karina Sosa, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, antes Martín Pereira hablando en nombre de COFE. Y empezamos con el desarrollo informativo, porque pasaron cosas en Fiscalía hoy. Exacto, Natalia. lo decíamos en portada. Lo decíamos en portada. Lo decíamos en portada. El ex ministro de Turismo y diputado del Partido Colorado, Germán Cardoso, declaró en Fiscalía como indagado en la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de publicidad mientras estaba al frente de la cartera. Su defensa pidió que se archive la causa. Cardoso declaró ante el fiscal de delitos económicos Gilberto Rodríguez en el marco de la investigación a raíz de la denuncia presentada por el Frente Amplio sobre la contratación de publicidad en el Ministerio de Turismo, asunto que motivó una comisión investigadora en el Parlamento y anteriormente le valió la renuncia al cargo. He decidido venir a declarar por mi propia voluntad sin ampararme en fuero ninguno porque creo que era lo lógico, lo justo y no tenemos nada que ocultar. Ha quedado probado que durante mi gestión en el Ministerio de Turismo, producto de las declaraciones, no hubo la existencia de ningún delito. Todas las compras por el mecanismo de compra directo, que es un mecanismo que está por ley autorizado, se hicieron en base a los antecedentes de las administraciones anteriores. No hubo un solo gasto en nuestra administración que no haya sido con el consentimiento y con el aval del Tribunal de Cuentas de la República. Según afirmó el abogado Jorge Barrera, la defensa se centró, entre otros aspectos, en los antecedentes del mecanismo de compra directa y en demostrar que no hubo daño al Estado. Nosotros en el día de hoy presentamos un escrito solicitando el archivo de las actuaciones respecto a Cardoso, porque si existieran algún otro tipo de diligencias para realizar, entendemos que no son referentes a Cardoso y por lo tanto así le comunicamos al fiscal y lo hemos hecho por escrito, de que una vez sustanciado, una vez que se hicieron los interrogatorios, una vez que vino a declarar, creo que está en condiciones hoy la Fiscalía de tomar una resolución, ya sea para archivar la investigación o para formalizar. Les contamos también que el sindicato de Fiscalía se declaró en conflicto y por eso realiza paros sorpresivos de 2 horas. Denuncia sobrecarga laboral por falta de personal, ya que algunas fiscalías cuentan con un solo cargo, entre otras carencias. En la Fiscalía de Las Piedras, por ejemplo, necesitaríamos tener hoy en día 12 funcionarios, más técnicos, psicólogos y trabajadores sociales, y hoy en día tenemos solamente 5. También tenemos que tener en cuenta que en esta rendición se prevé la creación de nuevas fiscalías, pero para esas nuevas fiscalías no se prevé ni la cantidad de técnicos necesarios ni la cantidad de administrativos. Esta situación ya la venimos arrastrando desde hace varios años ya, desde la administración Díaz. Nosotros tuvimos varias reuniones con el fiscal de corte antes de la rendición de cuentas.
Pero luego este conflicto se desata fundamentalmente por la postura que toman las autoridades frente al pedido de presupuesto para nuestro organismo. Nosotros estamos teniendo un déficit de funcionarios que más o menos ronda necesitaríamos la mitad de funcionarios más de la que tenemos hoy para estar dando un servicio bueno a la ciudadanía, que es lo que corresponde. Nosotros no estamos pudiendo lograr que las demandas de los fiscales estén cubiertas de forma eficiente, y bueno, eso es lo que le reclamamos a las autoridades, ¿verdad? Nosotros somos la Fiscalía de América que tiene menos cantidad de funcionarios por cantidad de fiscales, y bueno, eso repercute en el servicio que se le brinda a la comunidad. Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, reclamó un refuerzo presupuestal para cumplir con la equiparación de personal. Dijo que no hay señales con respecto a que el Poder Ejecutivo envíe un mensaje complementario para que el Audelar tenga más recursos, para que la Suprema Corte de Justicia tenga más recursos, y se mostró confiado en que a través de reasignaciones el Poder Legislativo justamente le otorgue más partidas. En este momento la gente que ganó el juicio, de repente hay un actuario que gana más que un juez o un alguacil que gana más que un actuario, entonces esas inequidades que son totalmente fuera de la ley, y nosotros lo que estamos pidiendo es un refuerzo para arreglar todo eso y poner todos a la misma equiparación, que es por ley, se deben cumplir la ley. Pérez se enteró a través de la prensa del proyecto de independencia de los defensores de oficio que pretenden institucionalizar la autonomía técnica que los separa de la Suprema Corte de Justicia. Yo en lo particular, no es la opinión de la Corte, estoy de acuerdo que se debería independizar desde el punto de vista técnico, tener la misma jerarquía desde el punto de vista técnico que la Fiscalía, pero es una opinión personal, no es la opinión de la Corte. ¿Esto significaría más recursos? No, o sea, con los recursos actuales sería desgajarlos de nosotros, que fueran independientes. Después los recursos ellos pedirán por sus recursos, ¿no? Y ahora dejamos los estudios otra vez. Bien, volvemos a la sede del Frente Amplio. Compañeros, en este momento está hablando la intendente Carolina Cose, más temprano el presidente Fernando Pereira, hablando de la recorrida que van a estar haciendo en Montevideo entre el 4 y el 6. La escuchamos. En todos sus rincones, sin prejuzgar nada, con una apertura y una amplitud muy grande en la escucha, pero en el cual todos los frenteamplistas, yo creo que estamos aprendiendo muchísimo. Una forma de hacer política con una participación muy profunda, muy abierta, escuchando, pero que también todos estos insumos en lo que es nuestra usina, nuestra gran colectividad, nuestra gran comunidad frenteamplista, nos va a permitir construir. Y nos va a permitir construir con la gente. Así que verdaderamente una enorme alegría. Yo acompañaré esta iniciativa a Montevideo en la medida que mi trabajo me lo permita. Sin dudas, el sábado estaré en todas las actividades. Mañana y pasado estoy mucho más limitada, pero quiero desde ya expresar que estaré con mi corazón en todas las actividades y estaré verdaderamente, como muchos, con todos los frenteamplistas que, como siempre, juntos son los que caminan, los que construyen y los que son verdaderamente el Frente Amplio. Gracias. Buenas tardes, Dara Neurer de Canal 4 de Telenoche. Recorrieron 10 departamentos, este es el 11º. ¿Se encontraron con realidades diferentes y algunas que les hayan sorprendido? Y bueno, ¿qué evaluación hacen hasta hoy de estos recorridos? Sí, claramente cuando uno habla del interior, en verdad debería hablar de los interiores. E inclusive cuando habla de Montevideo debería hablar de los montevideos. Hay muchas circunstancias diferentes vinculadas a temas demográficos, a temas económicos, a temas productivos, a temas culturales, y probablemente es muy diferente el uruguayo que vive en la frontera con Artigas que el que vive en el litoral. Y somos todos uruguayos, pero tiene particularidades, tiene sueños diferentes, tiene tradiciones diferentes, y hay que dedicar un tiempo a comprender. Cada reunión de estas dura más o menos 1 hora, con cada una de las organizaciones. Y como dijo la intendenta Carolina Cose, lo que uno se trae es mucho más de lo que uno lleva. Es decir, los insumos que el Frente Amplio saca de cada reunión, inclusive de nuestros errores, para que a partir del error
se pueda reconstruir una historia que es muy rica, que es una historia de gobernar transformando, ha sido realmente descubrir un país que lo conocíamos de otro lugar y que conocerlo de este lugar de escucha le hace mucho bien a la modestia del Frente Amplio, a la autocrítica del Frente Amplio, a la humildad con la que tenemos que procesar el cambio. Nos quedamos con estas palabras de Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Le agradecemos a Macarena Vico justamente por ese móvil. Y volvemos a estudios para cambiar de tema. Hablaremos de la viruela del mono. O hablará alguien que sabe bastante más que esta dupla. Exacto, sí, porque tenemos acá tenemos el gusto de tener con nosotros a Gustavo Galeano, epidemiólogo, consultor de OPS Uruguay, que vino justamente a contarnos un poco algunas cosas que no tenemos tan claras. No sé cuánto se tiene claro de esta viruela, Gustavo. Buenas noches, Buenas Natalia, noches. Martín, un gusto el poder estar acompañándolos. Realmente estamos en un momento donde todavía seguimos aprendiendo sobre esta enfermedad y sobre todo cómo esta enfermedad se va a presentar en la población. De pronto sí comentar algunos antecedentes y lo que sí sabemos de esta enfermedad hasta ahora. Esta es una enfermedad que se conoce, de hecho, hace mucho tiempo a nivel laboratorial, desde fines de la década del 50, y el primer caso en humanos fue en 1970 en la República Democrática del Congo. Desde ese momento hasta ahora se han identificado casos de viruela del mono, viruela símica, lo podemos decir de las dos maneras, en varios países de África, tanto África Central como África Occidental. Y de hecho hay varios países de África que tienen una endemia de esta enfermedad. ¿Qué queremos decir con esto? Todos los años esperan determinado número de casos de esta enfermedad y eso es lo habitual. Por otro lado, es una enfermedad provocada por un virus y lo que llamamos zoonótica. Esto quiere decir que diferentes animales pueden transmitir la enfermedad al humano. No solo el mono. No solo el mono. Hay otros animales que también pueden cursar la enfermedad y pueden transmitirla. Esto era lo que sabíamos de lo que sucedía en África. Bien. Pero también se dieron casos en diferentes países vinculados a viajes a África. Si empezamos a profundizar en las consecuencias de atravesar por la situación en la que estamos ahora. Me parece que recordar los síntomas siempre es importante de arranque y ya introdujo o agrego una segunda pregunta. ¿Por qué algunos casos pueden ser graves? Perfecto. De pronto, para enganchar con esa pregunta, decir por qué hoy estamos hablando de viruela símica y el mundo está hablando. ¿Qué tiene de particular si lo conocemos de hecho desde hace tantos años? Esta es la primera vez que fuera de África se da un brote en varios países al mismo tiempo y con transmisión en el país, ¿sí? Fuera de África. Y a la vez habiendo perdido la capacidad del estudio epidemiológico de las cadenas epidemiológicas en algunos de esos países. Eso por un lado de la importancia a nivel global. Volviendo a los síntomas, Martín, como toda enfermedad viral, tiene lo que llamamos inicialmente síntomas inespecíficos. ¿Cuáles son? Fiebre, dolor de cabeza, cansancio, decaimiento, dolor articular muscular. Eso en los primeros días. Luego vienen las lesiones que son como más características, que son las lesiones de piel, que son lesiones que inicialmente pueden tener una característica únicamente de mancha y en la evolución pasan a ser una vesícula con un contenido de un líquido claro, transparente. En la evolución el líquido puede tomar una coloración más amarillenta, blanquecina, finalmente una costra, como una cascarita de la lesión, y finalmente se resuelve. ¿Siempre se presentan, capaz que lo dijiste y se me escapó, o eventualmente se pueden presentar esas lesiones? Las lesiones de piel deben de estar. ¿Sí? Hasta ahora, en prácticamente el 100% de los casos, sí se identifica. Y otra característica que no les comenté, que también es bastante orientador a esta enfermedad, es la presencia de ganglios linfáticos inflamados en diferentes zonas del cuerpo. Puede ser axilar, puede ser a nivel inguinal, en diferentes zonas, pero es otro de los elementos a tener en cuenta. No suele ser grave. No, exactamente. Y la pregunta tuya, Natalia, con la otra de Martín, de las complicaciones. La gran mayoría de los casos evolucionan a la curación en forma espontánea más o menos en unas 2 semanas. Se resuelven las lesiones de piel y evolucionan bien, sin secuelas. Hay un porcentaje muy, muy bajo de pacientes y particularmente aquellos pacientes que pueden tener alguna comorbilidad, por ejemplo, una inmunosupresión severa, donde pueden haber algunas complicaciones. Las complicaciones pueden ser principalmente la infección de la lesión, ¿sí? Que se da insisto, en una proporción baja, pero puede darse. También pueden haber complicaciones a nivel respiratorio o incluso a nivel visual. Pero, insisto, es un porcentaje muy bajo.
A la vez, quienes requieren internación también son muy pocos. Para tener idea de cifras, de cada 100 casos, un caso requeriría internación. Y algo bueno que se ha visto dentro de esta situación, en este brote, es que la gran mayoría que ingresan a un centro hospitalario no es por la gravedad del cuadro en sí, sino de pronto por sus factores de riesgo o por poder cumplir en forma adecuada el aislamiento. Eso es un dato no menor. ¿Cómo se transmite? Ese es un tema que está en estos días, ¿no? En todos lados, y que es un poco distinto a la conocida viruela, ¿no? Sí, y de hecho el poder identificar cuál es la forma de transmisión es lo básico como para poder evitar el infectarse. El contacto con fluidos infectantes de la persona enferma es lo que puede generar la transmisión. ¿Qué hablamos de fluidos infectantes? Sobre todo lo que es el líquido de las vesículas, ¿sí? Estas vesículas que hablábamos recién de la manifestación en piel, pueden ser las secreciones respiratorias, también se puede dar la transmisión de madre a hijo. Básicamente esas son las formas generales de transmisión. Pero en este caso se habla también no sé si se puede hablar de transmisión sexual o del contacto sexual que puede llevar al contagio. Exacto, y te agradezco la pregunta, Natalia, porque eso debería haberlo comentado y es importante de tenerlo en cuenta. Hasta ahora lo que se ha visto en este brote multipaís que estamos cursando es que una proporción bien importante de los casos tiene el antecedente de relaciones sexuales con una persona que estaba infectada. Por lo tanto, el contacto sexual durante las relaciones sexuales sí implica un riesgo para poderse infectar. ¿Y se da más entre hombres que tienen sexo con hombres? Exactamente. Hoy por hoy se ha visto más primero en hombres y particularmente en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres. ¿De qué nos sirve el identificar estos grupos? Simplemente para el hecho de tener claras cuáles son las formas de transmisión, cuáles son los riesgos y de qué forma podemos evitar. No sabemos si esta va a ser la forma de comportarse la enfermedad de ahora en más, no sabemos cuál va a ser la evolución a nivel poblacional, pero la descripción al día de hoy muestra esto. Y con esto, las medidas que debemos tomar van dirigidas hacia allí. Gracias, Gustavo. Interesante agregar, como siempre, que esa consideración va de la mano de todo lo que razonablemente se viene diciendo acerca de evitar estigmatizaciones. Por supuesto. ¿No? Y porque no es la única vía de contagio. Además. No es la única y no son las únicas personas que se pueden infectar. Bien. Y de hecho, la estigmatización, ya sabemos por la experiencia en otras enfermedades, que va muy lejos de lo que lo que queremos lograr con la prevención y el tratamiento adecuado. Gustavo Gagliano, muchas gracias por esta visita. Un gusto. Hasta la próxima. Gustavo, gracias. Bueno, y tenemos que seguir con otros temas. Es cierto, cambiamos radicalmente de tema y otra vez, si te parece, pasamos a la agenda de Fiscalía, porque justamente les contamos que el fiscal adjunto de Libertad, Hugo Pereira, tomó declaración a la chofer y al guarda del ómnibus de la empresa Codmi, en el que viajaba el joven de 23 años que fue bajado a la fuerza tras una crisis nerviosa y que minutos después resultó atropellado por otro vehículo en la Ruta 1. Mañana declarará el funcionario policial que viajaba en el coche y participó del hecho. Según confirmó el fiscal a MBD Noticias, el resultado de la pericia psiquiátrica que se realizará al joven determinará si se le toma declaración también a él. Además, el fiscal trabaja en identificar a algunas personas que viajaban, ¿no? Pasajeros, pasajeras, para citarlas eventualmente también en calidad de testigos. Si bien la familia del joven presentó 2 denuncias, Fiscalía comenzó a investigar de oficio tras la difusión del video. La mujer que atropelló al joven será citada en los próximos días. Ahora les contamos que la diputada Frente Amplista Cecilia Cairo cuestionó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por seguir utilizando la camioneta Audi incautada al narcotraficante Luis Alberto Suárez, conocido como El Betito. Ante la consulta de la diputada al ministro, quien compareció en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, que estudia el proyecto de rendición de cuentas, Heber no respondió. Efectivamente, el ministro no respondió y vecinas y vecinos del Cerro, barrio del que es oriundo El Betito y donde vive justamente Cairo, la diputada involucrada, le consultaron al ministro por qué no utiliza su antiguo vehículo. Para el Cerro, el Betito Suárez es un personaje de hace muchísimos años que obviamente circulaba en los mejores autos en el Cerro, además muy llamativos todos, y demostraba de alguna manera el negocio
que significa la droga, es así. Los vecinos lo que me preguntan es cómo puede ser que el ministro del Interior circule en el auto de quien, de alguna manera en el cerro, tenía ese calificativo. Y lo he hecho en la prensa, lo he dicho muchas veces en la prensa, porque para los vecinos es un problema. Pero me parecía que se lo tengo que hacer a él la pregunta. Y se la hice, todavía no tengo la respuesta, porque es importante saber, porque para mí no hay una razón que justifique andar en el auto del Betito Suárez. Debería ir, está incautado, debería ir a remate y con ese dinero trabajar sobre las adicciones, que para eso está de alguna manera pensado la Junta Nacional de Drogas. Circular el ministro en ese auto da un mensaje que para mí es totalmente equivocado. Pero ahora, además, hace 2 minutos nos enteramos que existe también el procesamiento de cocaína. Hay un laboratorio que procesa cocaína en Uruguay que no había, y también drogas sintéticas. Lo dijo el ministro y quedamos todos sorprendidos. Esperemos que lo cierre. Primeras reacciones al anteproyecto de reforma previsional es el título de la columna de análisis político de hoy. Sí, qué análisis político, además, con Eduardo Botinelli. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, este es un tema que bueno, se metió en agenda ahora la semana pasada y que es un tema muy delicado, muy profundo, porque, entre otras cosas, despierta temores en parte de la población que puede verse afectada, genera perjuicios, genera beneficios para distintos colectivos, y es uno de los temas donde el sistema político no se siente cómodo planteándolo, porque justamente empiezan a despertarse todos estos elementos y por lo general además se busca que sea alejado de las elecciones nacionales, que vamos a ver sobre el final un poco sobre ese punto. Entonces, ¿qué hizo o cómo viene siendo el proceso? Bueno, primero el gobierno lo que generó fue una comisión de expertos en seguridad social con un amplio abanico de representación político y de organizaciones sociales. Así fue que empezó la discusión sobre esta reforma de la seguridad social, pero esa comisión de expertos terminó con una serie de informes y con un informe final que no fue votado por unanimidad. Entonces, comienza con una amplia representación, pero sale de ahí con un informe que no es votado por unanimidad. Entonces, lo que podemos ver es que ahí comienza o termina, digamos, la primera parte netamente técnica, obviamente con todas las negociaciones políticas, porque había representantes de los distintos partidos políticos, y se pasa a una segunda etapa que, con el respaldo técnico y a la cabeza quien fue presidente de la comisión de expertos, el doctor Rodolfo Saldain, empieza una parte que es un poco más política, digamos, después de esta, con la generación de este anteproyecto, ¿no? ¿Y cuál es justamente tu análisis sobre ese pasaje de las recomendaciones técnicas a toda esta parte política? Bueno, el proceso en ese sentido no difiere demasiado con lo que ha sido la forma en que ha actuado el presidente y la presidencia en la presentación de algunos proyectos muy importantes, como fue el presupuesto, como fue la ley de urgente consideración. Es un anteproyecto que viene del Poder Ejecutivo sin haber tenido una discusión política ni a nivel del sistema político ni a nivel interno de la coalición. Es decir, se empieza la discusión a partir de haber planteado el proyecto, el anteproyecto, primero a los socios de la coalición, a las pocas horas al Frente Amplio y enseguida hacerlo público. Entonces, se elabora el anteproyecto sin discusión política previa, sino que se hace presentándolo y a partir de esa presentación es que se inicia la discusión política, ¿no? Y que el propio presidente ha manifestado que se va a dar en el ámbito legislativo. Bueno, o sea que pasa por ahí, o sea, ¿por dónde pasa esa discusión? ¿Lo legislativo es ahora lo que hay que seguir o también hay otros actores que desde afuera y en ámbitos no formales tienen incidencia? Bueno, ahí aparece primero lo que puede ser el tratamiento netamente legislativo. Ahí la coalición de gobierno tiene mayoría propia, tiene el 57% de la bancada de diputados y el 57% en el Senado. La gran discusión sobre un proyecto de este tipo es si alcanza con aprobarlo con una mayoría. Pero también
primero hay que conformar esa mayoría, es decir, no habiendo habido discusión interna dentro de la coalición en forma previa, esto abre también las posibilidades de introducir modificaciones e incluso de alguna forma puede atentar contra los tiempos, porque ya lo mencionó el senador Manini, va a consultar y a escuchar a las distintos colectivos afectados. Y ahí entra un poco lo que mencionabas en la pregunta, es decir, bueno, acá se va a dar una discusión legislativa, parlamentaria, para poder llevar adelante una ley, ¿no? O transformarlo en un proyecto de ley para ser votado, pero también va a estar la interacción con las organizaciones sociales, que de alguna forma participaron inicialmente. Es decir, podemos hacer como una figura, como si fuera un reloj de arena, el proceso, ¿no? Es decir, amplio en el arranque, con la participación en la comisión de expertos, se achica, digamos, ante la elaboración del anteproyecto y ahora se vuelve a abrir. Salimos del cuello, como quien dice. Sí, exactamente. Entramos en la base o hacia arriba, digamos, en la ampliación de la discusión. Claro, que se dará en el Parlamento, pero eso no quiere decir que se resuelva, porque ha habido otros proyectos similares que no han tenido un resultado o no han podido resolverse. Además, como decías, hablabas de lo que significa políticamente. Ayer el diputado Gustavo Olmos hablaba del costo político que tiene inevitablemente para cualquier gobierno, ¿no? O sea que supongo que eso también implica, además de los plazos electorales y los plazos parlamentarios y todo lo demás, también un esfuerzo extra, ¿no? Bueno, sin dudas. Y además, si nosotros comparamos con lo que sucedió en la reforma del 96, el proceso tiene dos grandes diferencias. El primero es cómo llega el anteproyecto, cómo se genera ese anteproyecto. Claramente era una coalición de dos partidos, que los dos partidos tenían las 2/3 partes de las cámaras, por lo tanto la base era mucho más amplia. Ahora es más heterogénea y con menor peso, digamos, para esa búsqueda de consensos. Pero además, el otro es el momento en el calendario electoral. La anterior reforma fue en el primer año de gobierno que se generó. Ahora estamos en el tercer año de gobierno. Por lo tanto, se genera también la presión en términos de los tiempos. Esta discusión de fondo se va a empezar a dar a partir del año que viene, es decir, a lo largo de este año, de lo que queda de este año, pero fundamentalmente va a ser el año que viene con el horizonte de las elecciones mucho más cercano de lo que fue la discusión anterior. Acá lo que se pone un poco en juego ahora es velocidad o consensos, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto de velocidad va a tener esta discusión o cuánto de búsqueda de consensos? Las dos cosas juntas no parecen viables, tal como ha sido hasta ahora el proceso, porque ya despierta frenos, rechazos, reacciones, que obviamente igual las iba a haber por más búsquedas de consenso que hubiera, pero tal como viene, hay esas dos opciones. El tema es, si dan los tiempos, quiénes son los que participan en esa decisión, quiénes apoyan y quiénes no, de qué manera, cuáles son las modificaciones y sin duda, cuanto más cerca de las elecciones, va a despertarse también mayores cuidados o más trancas o más dudas sobre avanzar o no, por lo que decías Natalia, en cuanto a los costos políticos que implica una ley de este tipo. Bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Un tema que seguirá y seguirá, Sin claramente. duda, recién empieza. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, y nos vamos de nuevo a exteriores. Tiempo de móvil otra vez. Mariana Abreu, adelante. Martín, Natalia, como anunciamos recién, se acaban de presentar los ganadores del Premio de Fotografía del Uruguay 2022 aquí en el Espacio de Arte Contemporáneo. Este reconocimiento es impulsado por el CDF, el Centro de Fotografía de Montevideo, también la Dirección Nacional de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura y del Instituto Nacional de Artes Visuales. Hay 3 ganadores, 3 fotógrafos reconocidos, Yulisa Dura en el primer lugar, luego Andrés Pérez Sioán en el segundo premio y en el tercer premio José Pilone, un fotógrafo de larga trayectoria también. José, felicitaciones por este premio y contanos un poquito de qué se trata este proyecto fotográfico reconocido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Sí, efectivamente este trabajo se llama En el Aire
es un trabajo de autorretrato que yo vengo trabajando hace 30 años en la investigación del autorretrato, y en este caso a partir de la pandemia de COVID que nos azotó a todo el mundo, yo hice un trabajo que fue de expresión y un poco catártico de esa situación, pero bueno, el desafío de esto fue hacer un trabajo que no solo sirviera como un mecanismo de expresión para mí, con una consigna sanadora, digamos, sino que además pudiera interesar a otra gente, y bueno, tuve la suerte de que el jurado en 140 propuestas fotográficas distinguiera mi trabajo como algo destacado. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar este proyecto, José? Bueno, este trabajo llevó 2 años. Arrancó en el 2020 con toda la situación que vivimos en pandemia y el confinamiento. A partir de esa situación yo empiezo a elaborar esta propuesta porque es difícil volcar esas sensaciones que todos hemos tenido durante este periodo, cómo volcarla fotográficamente en una serie fotográfica que tuviera una coherencia para alguien que la viera. Entonces, bueno, a partir de ahí escribí unos textos, que es mi forma de trabajo, y después de eso vienen las tomas y después el retoque, o sea que en estos 2 años, digamos, yo pude terminar el trabajo. Uno de los premios justamente es que este trabajo se va a poder conocer, se va a exponer aquí en el propio EAC, en el Espacio de Arte Contemporáneo. Sí, el jurado entendió pertinente que el premio de fotografía, que antes, en ediciones anteriores, era de un solo premio, en este caso son 3 premios ganadores, y que las 3 propuestas se van a exhibir acá en el EAC, con una curaduría previa para ver cómo combinan las 3 propuestas, se van a poder ver acá en el EAC. Muchas gracias, y seguramente estaremos conociendo y compartiendo con ustedes estos 3 proyectos fotográficos reconocidos el día de hoy como el Premio Nacional de Fotografía del Uruguay. Muchas gracias, Mariana. Ahora nos metemos en la agenda de Montevideo porque desde la Intendencia justamente consideran muy importante haber obtenido el aval político de la bancada de ediles del Partido Colorado en la Junta Departamental para que se apruebe el proyecto vinculado a obras de saneamiento. Bien, las autoridades se pusieron en contacto con el BID y se espera que antes de fin de año se pueda iniciar, o sea, firmar para poder iniciar las obras a fines de 2023. Nosotros habíamos hablado con los ediles manifestándole que nosotros no íbamos a continuar con los trabajos técnicos con el BID hasta no tener ese aval político. Ahora que lo tenemos, ya nos hemos puesto en contacto con el BID para seguir adelante con la expectativa de tener esto firmado antes de fin de año y poder empezar lo antes posible las obras, que al final del día es lo que realmente importa, ¿no? Ahora viene toda la etapa de trabajos técnicos, se viene una misión donde se afinan los detalles, se hace el estudio algunos estudios no son estrictamente de impacto ambiental, pero de las características ambientales del proyecto, realojos que implican, etcétera, etcétera. Y luego eso pasa por ciertos trámites y luego va a Estados Unidos a ser aprobado por el directorio del BID. Y luego viene para ser aprobado por la Junta. El viernes en la tarde, la Intendencia de Montevideo se reunirá con la bancada de ediles del Partido Nacional para recibir consideraciones respecto al proyecto, aunque con los votos del Partido Colorado se aprobará el préstamo sin ser necesarios los del Partido Nacional. Y ahora corresponsabilidad en la crianza y trámite parlamentario como gran tema. Que tuvo ayer media sanción en el Senado, Julieta. Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de qué fue lo que sucedió ayer. La votación comenzó a las 13 y, bueno, la discusión en realidad comenzó a las 13 y allí la senadora informante fue Carmen Aciaín, quien vino tomando la vocería, digamos, de este proyecto de ley, que vino encabezando las negociaciones de la coalición, principalmente en lo que tiene vinculado, en lo que está vinculado a la tenencia compartida. Allí dio varios argumentos, en realidad primero apuntó a las críticas, a las duras críticas que recibió este proyecto por parte de organizaciones sociales, organizaciones que
que defienden los derechos de las infancias que han sido, bueno, que han lanzado campañas sumamente críticas con este proyecto, apuntó a ellas, respondió muchas de las cuestiones que se le apuntan con respecto a este proyecto, como por ejemplo si es o no una ley necesaria, si protege o no a las infancias. Allí Carmen Aciaín fue muy categórica con sus opiniones y finalmente, bueno, se votó. ¿Y cómo se votó? ¿Qué pasó con la votación? Bueno, vamos a ver en pantalla cómo fue que a las 19:15 más o menos fue que se dio la votación y acá estamos viendo en las bancas cómo se distribuyó el voto en la Cámara de Senadores. Hubo 13 votos en contra de la oposición del Frente Amplio, 18 votos a favor, pero dentro de esos 18 votos a favor, como estamos viendo una de esas bancas allí en amarillo, hubo una senadora, la senadora Carmen Sanguinetti del sector Ciudadanos del Partido Colorado, que no acompañó 2 artículos, que no votó positivamente en 2 artículos. Son el 4 y el 6, que son los que refieren a la habilitación que tendrían a partir de la aprobación de esta ley los jueces a permitir visitas de progenitores que están denunciados por violencia, por algún tipo de violencia, incluso cuando haya medidas cautelares. Esto ahora continúa, el proceso continúa en la Cámara de Diputados y ya la discusión se trasladó rápidamente hacia allí. Nosotros fuimos esta tarde al Parlamento a hablar con el diputado del Partido Independiente, Iván Posadas, que nos comentó algunas críticas que tiene con respecto a este proyecto y adelantó que no lo va a acompañar. Yo creo que es una ley que está equivocada desde el punto de vista de su enfoque, porque intenta modificar aspectos del Código de la Niñez y Adolescencia que están vigentes desde el año 2004, que se habían aplicado durante todo este tiempo sin que hubiera mayores controversias, salvo cuando en definitiva se empiezan a generar controversias en función de denuncias que se hacen al amparo de la Ley de Violencia de Género. De alguna manera, lo decía al principio, se vuelve a una lógica donde se pierde la referencia de que el niño, la niña y los adolescentes son sujetos de derechos. La sociedad en estas cosas lamentablemente muchas veces se divide. Basta mirar las redes y lo que pasa en las redes respecto a estos temas y se analizan desde la óptica que cada uno tiene. Creo que, reitero, el Parlamento de la República debiera abocarse a analizar expresamente lo que son la parte procesal y penal de la Ley de Violencia de Género, que a nuestro juicio es la fuente de todos estos problemas que se han planteado. Y pensando en el trámite en la Cámara de Representantes, está en duda nada menos que el respaldo del sector Colorado Ciudadanos. Sí, y eso de hecho pone en duda toda la aprobación del proyecto, porque necesita la coalición de estos votos para lograr aprobarlo en la Cámara Baja. Quien está tomando de alguna manera la palabra en representación del sector Ciudadanos en la Cámara de Diputados es la diputada María Eugenia Rosselló, que fue muy crítica con este proyecto, ha tenido varias apariciones públicas, dice que es un proyecto que está pensado para los adultos, por y para los adultos, y no pensando en las infancias y adolescencias. Esta mañana, de hecho, estuvo en MD Noticias en la primera edición y comentó que va a comenzar una ronda de conversaciones con otros socios de la coalición que puede que también estén en contra de este proyecto. Así que seguramente las negociaciones en esta Cámara vayan a ser más complicadas, el debate vaya a ponerse un poco más arduo y la coalición tenga que negociar a su interna, ya no con el Frente Amplio como lo fue en la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar parte del testimonio de María Eugenia Rosselló, la diputada del sector Ciudadanos, esta mañana en MD Noticias en la primera edición. El artículo 4 y el artículo 6, que son los artículos que a nosotros nos preocupan y son los artículos por los cuales cuando ingrese a la Cámara de Diputados formalmente vamos a intentar modificar para justamente para evitar que se apruebe este proyecto tal cual y como está, porque nosotros hemos considerado, y no solamente nosotros, hemos consultado con diferentes actores fundamentales en estos temas, abogados de familia, psiquiatras, psicólogos, pediatras, en fin, todas las personas que están empapadas en el tema, que nos han dicho que lo riesgoso de mantener esos artículos para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, una vez que ingrese este proyecto de ley a la Cámara de Diputados, que va a entrar a la Comisión de Constitución y Códigos, vamos a tratar de modificar estos artículos para que no sean votados tal cual como están. Esa es nuestra meta.
Rosselló también explicó que legisladores blancos y cabildantes también se oponen al proyecto como se aprobó en el Senado. Vamos a iniciar esa ronda de consultas con los diferentes legisladores que, como bien les dije al principio, se han acercado a mí para plantearme que también tienen reparos y que quieren trabajar en esas modificaciones. Son legisladores del Partido Nacional en su mayoría. Hay un par que me han consultado de Cabildo Abierto también. Digo, acá la idea es, el Parlamento es un lugar donde se trabajan los proyectos de ley. Acá nadie puede creer que un proyecto que venga al Senado se vote tal cual está y que no se pueda trabajar en la comisión. Cambiamos de tema, pero un poquito nos quedamos, porque a propósito del funcionamiento de la coalición, en Cabildo Abierto hay quienes estiman que la coalición justamente se va a terminar poco antes de las elecciones. Sí, justamente ayer el diputado Eduardo Lust, en lado B, dijo que seguramente los ministros se retirarían antes de las elecciones. Bueno, la coalición en algún momento se va a terminar desde el punto de vista formal. Es decir, cuando esté cerca de las elecciones, usted tiene que decir que es mejor que el otro. Eso lo van a decir todos. Ahora, si usted quiere decir que es mejor que el otro, no puede estar con el otro. Entonces tiene que, una cuestión lógica, tiene que salir por lo menos de los cargos del Poder Ejecutivo. Eso va a ir a una campaña electoral, van a venir las elecciones y va a haber hay dos grandes partidos, entre comillas, el Frente Amplio y la coalición. Entonces lo que va a suceder, me parece a mí, es la coalición, los ministros colorados de Cabildo Abierto que están en el gobierno hoy van a renunciar para hacer campaña política, va a venir la elección y automáticamente la coalición se va a formar de nuevo para que no gane el Frente Amplio. Bueno, otro asunto. Mañana la mesa representativa del PIT-CNT analizará la posibilidad de realizar un paro general en septiembre. También participará de esa sesión de la mesa representativa, digo bien, el equipo técnico de la Convención Sindical que está estudiando el anteproyecto de ley para la reforma del sistema previsional. Bueno, y a propósito de este tema, el presidente de la República dijo ayer que el movimiento sindical no tiene votos en el Parlamento en respuesta a las críticas realizadas a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Para el PIT-CNT, el anteproyecto que modifica el régimen de seguridad social genera preocupación porque propone una reforma jubilatoria y no una transformación integral del sistema. El anteproyecto tiene más de 300 artículos y propone, entre otros aspectos, aumentar la edad mínima de retiro de 60 a 65 años, la convergencia de los regímenes jubilatorios y la creación de un suplemento solidario para las jubilaciones más sumergidas. Mañana la mesa representativa escuchará un primer análisis de los técnicos de la Central Obrera que vienen estudiando la iniciativa del presidente Lacalle Pou. También mañana, una delegación del PIT-CNT se reunirá con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para analizar este anteproyecto. La mesa representativa también comenzará a discutir la posible realización de un paro general en septiembre. Ya que estamos en este tema, el presidente de COFE, Martín Pereira, criticó los dichos antes mencionados de Lacalle Pou y también cuestionó al anteproyecto de ley de reforma previsional por entender que carga justamente la responsabilidad o la mayor parte de esa reforma en trabajadores y trabajadoras. Y que no aborda de forma integral las necesidades de la seguridad social. Creo que el presidente se pierde una oportunidad de hacer política real a lo grande y no entrar en chicanas si el PIT-CNT cogobernaba. No, nosotros nunca cogobernamos ni con el anterior gobierno, ni con este, ni con un gobierno queremos gobernarnos. Estamos en contra, como es la SAFAP, el no tocar la caja militar y que se habla solo del financiamiento de las jubilaciones, sino de una reforma de la seguridad social en su conjunto, viendo la primera infancia, la adolescencia, viendo las personas mayores, donde hay que invertir en seguridad social y no solo hablar de la reforma de la caja de jubilaciones y buscando si da déficit o no da déficit, cuando hay otras maneras de financiamiento que se podrían utilizar sin ser los trabajadores que paguemos el peso de la reforma. ¿Cuál sería otra manera de financiar, por ejemplo, el déficit que tiene BPS hoy? Bueno, hay exoneraciones cerca de los 2.200 millones de dólares que se realizan en el país. Se podría ir por ese camino. La evasión que se hace, la fiscalización debería ser mucho más. Hay un estudio que nomás el sector de transporte carretero tuvo una evasión de 120 millones de dólares.
¿Qué tal? Aquí comenzamos nuestro capítulo internacional, naturalmente, con el hecho de las últimas horas, que fue la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, que ha generado, bueno, muchísima efervescencia, pero particularmente tensión en el mar meridional de la China. Nancy Pelosi ya está en Corea del Sur, siguió con su gira, pero los ecos todavía se sienten y además las retóricas, sobre todo de guerra, que se han escuchado en las últimas horas. China hoy tuvo un avance con 27 aviones que traspasaron la línea ADIS o la línea de defensa demarcatoria, así se le denomina, por parte de Taiwán. No es la primera vez, pero claro está, en este marco reviste ya otra gravedad. Lo cierto es que estas maniobras militares que ha anunciado China se van a extender por varios días en medio de las amenazas correspondientes. Taiwán señaló este miércoles que al menos 27 aviones militares chinos entraron en su zona de defensa aérea un día después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla, y la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen sostuvo que frente a las crecientes y deliberadas amenazas militares, Taiwán no retrocederá y mantendrá la línea de defensa de la democracia. En respuesta, el ejército taiwanés emitió advertencias por radio y desplegó sistemas de misiles de defensa aérea para monitorear las actividades, destacando que China envía con frecuencia aviones de combate a la línea demarcatoria llamada ADIS, destacando que el mayor número de incursiones jamás registrado fue el 4 de octubre del año pasado, cuando 56 aviones militares sobrevolaron la zona ese mismo día. Estados Unidos insistió este miércoles en que no ve motivo para que China convierta la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes en una crisis, pese a que tras este viaje posiblemente se vea abocado a una escalada de tensión con el gigante asiático. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se mantuvo fiel a la retórica del gobierno desde que se filtraran en los medios las intenciones de Pelosi de visitar Taiwán y dijo que su país sabía que China se iba a comportar de esta manera, pero agregó que Estados Unidos va a estar vigilante y tratará con lo que Pekín elija hacer. En todo momento, la administración de Joe Biden ha buscado desvincularse de esta visita y ha subrayado que es una decisión personal de Pelosi, la responsable de mayor rango estadounidense que visita Taiwán en un cuarto de siglo. El estado de Kansas, a través de un referéndum, logró mantener la posibilidad de que las personas aborten en Estados Unidos. Esto luego de que tras una decisión el Tribunal Superior decidiera que la ley Rose versus Wade quedara sin efecto para los demás estados de los Estados Unidos. Sin embargo, esto es un precedente importante, teniendo en cuenta no solamente que Kentucky es un estado conservador, sino por el alto nivel de votación que va a seguir seguramente en otros estados, como ya se ha anunciado, para interponer este derecho constitucional que entienden es el derecho al aborto en los Estados Unidos. Alrededor del 60% del electorado del estado de Kansas eligió mantener las condiciones al aborto tal como está regulado actualmente en la Constitución estatal, por lo que seguirá siendo legal hasta las 22 semanas de gestación, lo que constituye una derrota para los republicanos, quienes impulsaron la anulación, evitando un precedente peligroso para las demás jurisdicciones. Los votantes de Kansas a favor del aborto consiguieron una abrumadora victoria en las urnas para mantener impoluto el derecho en las condiciones en las que actualmente está regulado, según marca la Constitución, al tiempo que el secretario de Estado de Kansas, Scott Schwab, afirmó que un 50% del padrón se acercó a participar en la enmienda, una cifra que suele esperarse para unos comicios presidenciales. Kansas es el primer territorio de Estados Unidos en conseguirlo por esta vía, desde que el Tribunal Supremo derogó la resolución del emblemático caso Roe versus Wade, eliminando al aborto como derecho federal y abriendo la posibilidad de que cada jurisdicción pueda imponer sus propias reglas. En el supuesto escenario en el que hubiera ganado la aprobación a la reforma constitucional, la responsabilidad iba a recaer en el legislativo estatal con la potestad para aprobar leyes sobre el procedimiento y, según los medios locales, la intención de los conservadores era apuntar por una prohibición total, con excepciones en casos puntuales como está avanzando en otros estados como Texas. En las últimas semanas, desde la decisión del Supremo, Kansas se convirtió en un refugio para mujeres residentes de otros estados antiaborto como Oklahoma y Missouri, que promulgaron duras restricciones, ni siquiera dando lugar a procedimientos en caso de violación. Estados Unidos pidió a la República Argentina la incautación del avión que tenía una tripulación de Irán y de Venezuela. Era un avión de una empresa de carga venezolana que estaba relacionado precisamente con Irán y con las empresas que lo mantenían. El tema de Estados Unidos no solamente está en las conexiones terroristas que podría tener este avión y que es lo que se está investigando en la República Argentina, en tanto los iraníes eran quienes tripulaban y piloteaban el avión, sino porque además se les acusa de haber violado
violado leyes comerciales y de exportación de ese país. La tripulación sigue en Buenos Aires esperando una resolución de este caso y Venezuela también está reclamando el avión. El Departamento de Justicia estadounidense formuló la solicitud después que un tribunal de Washington hiciera pública una orden de confiscación de la aeronave el 19 de julio, anunciando que no va a tolerar transacciones que violen las sanciones y leyes de exportación del país, dijo Matthew Olsen, un fiscal del área de seguridad nacional. El lunes en la noche, el juez federal argentino Federico Vilena firmó una resolución en la que dispuso que quedaran retenidos los documentos del iraní Gholam Reza Ghazemi, piloto de la aeronave, y otros 3 iraníes y 3 venezolanos, tripulantes del Boeing de la estatal venezolana Entrasur, que arribó el 6 de junio a Buenos Aires despertando sospechas, mientras que la justicia argentina busca determinar si los ocupantes del vuelo, que están en libertad y alojados en las afueras de Buenos Aires, arribaron al país con fines comerciales o por su presunta conexión con el terrorismo internacional. En su pedido de confiscación, la Corte Federal de Washington alega que el Boeing 747-300 ha violado las leyes de control de las exportaciones relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una línea aérea iraní afiliada con un grupo que aparece entre las organizaciones a las que Estados Unidos considera terroristas, y Entrasur, que es una aerolínea venezolana de carga subsidiaria de la estatal Conviasa. La aeronave recogió la carga en México para varias compañías argentinas de autopartes e hizo escala en Caracas antes de arribar al vecino país, mientras que sus tripulantes también son investigados en Paraguay, donde el avión aterrizó en mayo en Ciudad del Este y luego partió para transportar cigarrillos a la isla de Aruba. Volvemos a hablar de Brasil. Jair Bolsonaro no deja de tirar ideas. Lo cierto es que prosigue con sus acusaciones sobre la fiabilidad del sistema de voto electrónico y también dejó ver una propuesta que han hecho los militares de filmar a los votantes el 2 de octubre para poder resguardar o respaldar el resultado de la elección. Por supuesto, en el Supremo Tribunal Electoral no le llevaron la idea y dijeron que las garantías están dadas a través de la Constitución y el sistema electoral brasileño. En una entrevista con Radio Guaíba, el mandatario brasileño dijo que las Fuerzas Armadas enviaron al Tribunal Supremo Electoral propuestas para supervisar las elecciones, entre otras el control diurno de las urnas electorales el día de las elecciones, ya que sostuvo que de nada sirve revisar las urnas una semana antes, como quiere el tribunal, ya que se tendría que hacer la verificación el día de las elecciones, aseguró Bolsonaro. Podemos tomar 600 urnas y verificar ese día, hay casi 500.000 en Brasil, es una buena muestra. ¿Y cómo se hace esta prueba?, dijo Bolsonaro. La gente vota y sabe que está siendo filmada y al final del día, con esa película terminada, ves a quién votó esa persona, continuó el presidente, agregando que la propuesta de los militares está amparada por la ley electoral y se quejó de que hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral no respondió a la sugerencia. A mediados de junio, el ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, envió una carta al presidente del tribunal, Edson Fachin, quejándose de que las Fuerzas Armadas no se sienten honradas por la Corte, ya que las sugerencias de mejoras al sistema electoral dadas por los militares no fueron aceptadas. El Tribunal Supremo Electoral rechazó 3 de estas sugerencias para las elecciones de octubre, mientras que otras 4 son prácticamente implementadas previamente, y entre las solicitudes exigieron un aumento en el número de urnas cuyo funcionamiento es comprobado antes de la elección y la publicación de un informe de abstenciones y óbitos de electores registrados para controlar el fraude electoral. Y ahora, tiempo de tanda. Pero tenemos más después de esta tanda. Ya seguimos. Bueno, volvemos con más noticias. Hoy se conocieron los datos de la inflación del mes de julio, que se ubicó en 9,56% en términos interanuales, es decir, que subió más de 2 puntos con respecto al mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística. Recordemos que hace más de un año que el IPC está por encima del rango meta planteado por el gobierno, cuyo techo es de 7%. La variación mensual fue de 0,77%. El rubro restaurantes y hoteles tuvo la mayor incidencia, ya que registró un aumento de 1,28%. Además, salud registró un alza de 1,27% y alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 0,94%. Si se suman los 7 meses cerrados del año, la inflación acumulada es de 6,86%.
Cambiando de tema, les comentamos que el Ministerio de Salud Pública presentó una denuncia por presuntas irregularidades en Casa de Galicia, la mutualista que cerró formalmente en el mes de marzo. La denuncia fue ampliada con información proporcionada por quienes trabajaron en el periodo de intervención iniciado el año pasado y, entre otras cosas, refiere a la emisión de cheques sin fondo por varios millones de dólares. También se denunciaron la adquisición de una clínica por $3,5 millones de dólares sin tasación previa y una maniobra del último presidente de la institución, Alberto Iglesias, que habría retirado de una casa de cambio $180.000 pertenecientes a la mutualista. Bien, y cambiamos de tema. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, valoró la posición del Partido Colorado respecto al préstamo del BID para el programa de saneamiento urbano. También dijo que el proyecto posiblemente se vote en noviembre en la Junta Departamental de Montevideo y lamentó que las obras se hayan alejado un año más de los barrios y de la gente, según dijo. Recibimos una comunicación, una propuesta del Partido Colorado de generar una comisión de seguimiento, cosa que también habíamos puesto sobre la mesa en la negociación anterior, así que para nosotros es muy natural aceptarlo, estamos de acuerdo. Le contestamos inmediatamente, formalmente, que aceptábamos la propuesta de generar una comisión de seguimiento. Y en eso estamos, digamos, totalmente abiertos. Ahora empieza, digamos, la parte formal, que es, empiezan a venir las misiones del BID. Terminamos de elaborar los proyectos, porque a los proyectos que teníamos ya en el préstamo anterior le agregamos 2 barrios más para saneamiento, que son Bola de Nieve y Paso de la Arena. Eso tenemos que bajarlo a un proyecto, digamos, más cerrado con el BID. Y empiezan las misiones, empiezan las audiencias públicas, el mismo proceso que la vez anterior. Y bueno, ya hablamos con el BID de tratar de acelerar todos los plazos. Ellos tienen sus plazos, tiene que ir al directorio del BID y cuando vuelve lo votaría la Junta. ¿Cuándo se estaría comenzando, digamos, todo el plan de obra? Bueno, plazos razonables, porque no manejamos nosotros todos los plazos, porque hay plazos del BID. Seguramente esto se terminaría votando en noviembre. Por lo tanto, las obras son para el año que viene. Lamentablemente, las obras se han alejado más de un año de la gente. Les adelantamos que el senador frente amplista Enrique Rubio estará en instantes en la entrevista de hoy del lado B. Con nuestro compañero Wilmar Amaral, que hoy está solo en lado B. Exactamente. Está para la entrevista, no lo tenemos en esta mesa como ayer. No, pero ya volverá. Ya volverá. Es cierto, es cierto. Dejamos la incógnita. Bueno, y nos vamos con los datos del tiempo, si te parece. Nos vamos con lo que tiene previsto Inumet, pensando en las próximas 48 horas, ¿no? Un día de mucha humedad hoy en Montevideo, niebla incluso. Ahí lo podemos apreciar con imágenes del Paso Molino. Ahí se ve claramente cómo está el suelo, como mojado, como si hubiera llovido, pero es de la humedad sobre todo. Mañana jueves 4 de agosto, una mínima de 9 grados, una máxima de 12, nublado, con alguna probabilidad de lluvia. Es cierto, no se descarta que llueva, parece que no habrá tanta niebla como hubo hoy. Mejor estará el viernes 5 de agosto, mínima 6, máxima 13, sin pronóstico de lluvia. Y el sábado 6 de agosto baja la mínima a 3 grados y la máxima se ubica en 14 y bueno, va a estar parcialmente nublado. Y hasta aquí la información por hoy. Exacto, sigan en la pantalla de TV Ciudad, nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien. La Corte decidió investigar la actuación del juez Alejandro Recarey en el caso del fallo que ordenó la suspensión de la vacunación pediátrica. Por el momento no hay resolución definitiva sobre el inicio de un sumario. La suba de precios se aceleró a 9,6% en julio y llegó a su mayor nivel en el año. Cabildo Abierto estima que la coalición se va a terminar cerca de las elecciones y que su ministro y su ministra se van a ir del gobierno. Según información oficial de ACE, hubo recorte de 777 millones de pesos en rendición de cuentas, 26% menos de presupuesto en medicamentos con un mayor número de usuarios. Está en duda la aprobación del proyecto de ley de tenencia compartida en la Cámara de Representantes. Ministerio de Salud Pública denunció cheques
cheques sin fondo, compras sin tasación y retiros de efectivo de la ex mutualista Casa de Galicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, reclamó un refuerzo presupuestal para la justicia en la rendición de cuentas. Fuerte cruce entre la diputada Cecilia Cairo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por utilización por parte del funcionario de la camioneta Audi Q5 decomisada al narco Betito Suárez. Primeras reacciones políticas al anteproyecto de reforma previsional. PIT-CNT analiza la posibilidad de realizar un paro general en septiembre. Personas partidarias del aborto logran una rotunda y emblemática victoria en un referéndum en el estado conservador de Kansas, en Estados Unidos. Tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, China envía aviones de guerra e inicia ejercicios militares alrededor de la isla.